¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, México, Paraguay. Sean todos, todas bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que les trae el Centro Olof Palme México. Hoy además es un día muy especial. Esta es nuestra entrevista número 50, desde aquella primera que hicimos en febrero del año pasado con la embajadora emérita del Servicio Exterior Mexicano, Marta Bárcena Coqui. Y por aquí han desfilado connotadas personalidades, expresidentes, exministros de Asuntos Exteriores, pianistas, enólogos, integrantes de la industria del entretenimiento, y hoy estamos muy contentos de recibir en este espacio a uno de los más connotados expertos en cuestiones meteorológicas, a don Julián Báez Benítez, quien es director de la Oficina Regional de la Organización Meteorológica Mundial, que está en Asunción. La sede de las Américas está en Asunción, Paraguay. Bienvenido, Julián Báez, un placer recibirlo en esta tarde. Muchas gracias, muy buenas tardes, María Cristina. Un gusto enorme, un honor estar en su programa y a las órdenes, a lo que quiera discutir en el día de la fecha y conforme, por supuesto, seguramente a las tareas de la organización. Muchas gracias. Efectivamente, el tema del clima, el calentamiento global, de cómo estamos enfrentando diversos desafíos, pues nos han convocado. La semana pasada, don Julián y una servidora estuvimos participando en un seminario coordinado por la Agencia Espacial Paraguaya y la Agencia Espacial Mexicana, y ahí tuvimos oportunidad de tener un acercamiento a los temas que desarrollamos los diversos participantes, y me pareció muy relevante lo presentado por don Julián. Por eso le pedimos que nos acompañara esta tarde y nos da mucho gusto que esté por acá. Voy a presentar algunos datos curriculares de nuestro invitado, no sin antes recordar a nuestra audiencia, a quienes están aquí en Zoom y a quienes nos siguen vía Facebook Live, que pueden formular preguntas para nuestro invitado. Julián Báez Benítez es licenciado en Meteorología por la Universidad de Costa Rica desde 1995 y magíster en Energía para el Desarrollo Sostenible por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y la Universidad Nacional de Asunción desde el año 2011. Posee un diplomado en Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Asunción. Cuenta con 30 años de experiencia en el campo de los servicios meteorológicos, climáticos e hidrológicos, desempeñándose la mayor parte de ese tiempo en la Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay.
Fue director de esta institución en el periodo 2009-2017 y desde el 2012 hasta el 2017 fue presidente de la Asociación Regional 3 de Sudamérica de la Organización Meteorológica Mundial y por ende miembro ex oficio de su Consejo Ejecutivo, formando parte de distintos grupos de trabajo de este cuerpo. Desde el 2018 es director de la Oficina Regional de la OMM para las Américas, cuya misión principal es apoyar a los servicios meteorológicos e hidrológicos de todos los países de las Américas, particularmente aquellos con menor desarrollo relativo. En el campo académico es docente e investigador de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la UCA. Ha concluido varios proyectos de investigación en la UC en temas relacionados con la variabilidad climática, tormentas severas, energías renovables y aplicaciones del clima, y la hidrología en procesos de tomas de decisión en agricultura y reducción de riesgos de desastres. Este es un tema actoral, la gestión del riesgo de desastres y lo que debemos hacer en materia de prevención, porque sabemos que cada vez son más frecuentes y cada vez más destructivos. Pues muy bien. Yo quisiera comenzar pidiéndole a nuestro invitado que nos presente un poco de la historia de la OMM, de la Organización Meteorológica Mundial, y su rol en las Américas, por favor. Sí, gracias, muy amable. La Organización Meteorológica Mundial en realidad actualmente es una agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas, desde 1950, para ser exactos. Y es una organización que nace de la Organización Meteorológica Internacional, que se estableció en 1877, si no me equivoco en la fecha, en los años, pero con el espíritu sobre todo de generar observaciones sistemáticas que sirvan como elementos, de hecho es la tarea principal de la OMM hoy, para la predicción meteorológica rutinaria, digamos, y la predicción climática también en la actualidad. Entonces, desde 1950 se constituye en una agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas con un mandato muy particular para coordinar las acciones del monitoreo de la atmósfera de la Tierra. Así nace. Y empezamos con observaciones principalmente a nivel de superficie, es decir, con estaciones en distintos puntos del planeta, tanto de estaciones meteorológicas en tierra, en buques, en aviones, y más recientemente la tecnología satelital ha ayudado significativamente en este proceso de observación. Entonces, en la actualidad, diría que continúa con esa misión fundamental que es la de articular, estandarizar los sistemas de observación a nivel planetario, para lo cual sus 192 miembros, los 192 países que constituyen la organización, aceptan las normativas de este órgano y generan este tipo de observaciones que son usados fundamentalmente para la predicción meteorológica, la predicción climática, la predicción hidrológica. Y usted lo destacó, en la actualidad nuestro enfoque principal está en constituirnos a través de los distintos servicios meteorológicos nacionales en la entidad que tenga relevancia en la primera fase de los sistemas de alerta temprana, que es la detección temprana de las amenazas y la comunicación efectiva de estas amenazas. Obviamente, la atmósfera es parte del sistema climático. El sistema climático es muy complejo, como entenderán. La atmósfera es apenas un peldaño, pero en la actualidad, desde el 2019, el Congreso de la OMM estableció expander el mandato, digamos, en términos de observación, a tener un abordaje del sistema integral Tierra, en donde no solamente nos enfocamos en la observación de la atmósfera,
sino cómo también las otras variables, suelo, biodiversidad, océanos, cómo esto en conjunto interviene en el sistema climático y cómo puede ser utilizado para poder mejorar las predicciones meteorológicas y climáticas. Pero insisto en un tema, todo esto con un solo objetivo, el objetivo principal, que es la de tener alertas de tipo hidrometeorológico climático oportuno, que pueda permitir, sobre todo, y lo que dice el mandato de la organización, preservar los bienes de la población y sobre todo el más alto mandato, que es proteger las vidas de los seres humanos. Ese es el enfoque o el mandato principal. Es bastante compleja la estructura, no es fácil estandarizar sistemas de observación, no es fácil intercambiar datos. Hemos también tenido en este último congreso de Meteorológico Mundial en el 2019 y uno extraordinario en el 2021, donde se aprobó la nueva política de datos de ONM, en donde los países miembros aceptan intercambiar esta información de forma libre e irrestricta, de manera a que podamos tener mayores bases para el mandato que ya mencioné anteriormente, que finalmente la mejor predicción meteorológica y climática. Básicamente ese es el enfoque de la organización. La organización como tal está constituida por una asamblea que se reúne cada 4 años, tiene un consejo ejecutivo, tiene una presidencia que también está compuesto por un director de un servicio meteorológico, en la actualidad el profesor Gerard Adrian de Alemania, el director del Servicio Meteorológico de Alemania, tiene 3 vicepresidentes que también son directores de servicios meteorológicos. Tenemos 2 vicepresidentes de la región de las Américas. La vicepresidente primero es la doctora Celeste Saulo, ella es la directora del Servicio Meteorológico de la Argentina. El vicepresidente segundo es el doctor Albert Martis, él es el director del Servicio Meteorológico de Curazao. Y como tercera vicepresidente tenemos a la doctora Kinshase, que es la directora del Servicio Meteorológico de Tanzania. Además de este cuerpo, presidente, vicepresidentes, tiene un consejo ejecutivo formado por 36 directores de servicios meteorológicos que se reúne cada año para evaluar y orientar las decisiones del Congreso y poner en implementación estas decisiones del Congreso. Para todo esto, como apoyo, tiene una secretaría que funciona en Ginebra, con nuestro secretario general, que es electo por el Congreso, el profesor Petri Talas, es el actual secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, y tiene 3 oficinas regionales distribuidas en el mundo. Una de ellas es la destinada para las Américas, que está aquí basada en Asunción, Paraguay. Tenemos otra oficina regional para Asia y Oceanía, que está basada en Singapur, y una tercera oficina regional que está basada en Addis Ababa, en Etiopía, que es para África. Adicional a estas oficinas regionales tenemos la oficina de representación. En el caso de las Américas tenemos una más en Costa Rica, en la ciudad de San José, y otras tantas distribuidas en el mundo, con la intención de cubrir las necesidades de los servicios meteorológicos de estas regiones que nos tocan apoyar desde las oficinas regionales. Muy bien, don Julián, en términos de capacidades meteorológicas en las Américas, y sobre todo pensando en América Latina y el Caribe, ¿cómo estamos? ¿Qué tan desarrolladas están nuestras capacidades en estas materias? Buena pregunta. Yo diría que estamos, objetivamente hablando, en base a las encuestas que regularmente promueve la Secretaría, estamos en un nivel intermedio para arriba. Tenemos, por supuesto, servicios meteorológicos muy desarrollados en la región de las Américas. Por supuesto está Estados Unidos, está Canadá, y en Latinoamérica tenemos servicios meteorológicos muy desarrollados, como el caso de Argentina,
En menor, digamos, desarrollo, seguramente por supuesto, los países más pequeños, donde hay brechas más grandes. Eso es el caso de los países pequeños en Sudamérica, los países más pequeños en Centroamérica. Pero diría que en términos generales, todos los servicios meteorológicos de las Américas están en un nivel medio hacia arriba, no en un nivel ampliamente desarrollado, por supuesto necesitamos mucho. Cada vez las amenazas de menos presupuestos en los gobiernos representa un problema sustancial, dado que hacer meteorología es una tarea bastante costosa, y usted entenderá por la tecnología, por las infraestructuras que demanda. Correr un modelo numérico de tiempo requiere computadoras de alta performance como mínimo, o por lo menos un clúster de computadoras, lo cual implica inversiones financieras importantes. Tener una red de observaciones satisfactorias también demanda mucha inversión. Entonces, esa es la principal amenaza, digamos, en la actualidad, en donde los servicios meteorológicos muchas veces no son vistos por sus respectivos gobiernos como entidades que realmente contribuyen al desarrollo socioeconómico del país. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, tenemos un servicio meteorológico que está bajo el dominio de la CONAGUA, una institución muy grande, pero a su vez tienen desarrollos en otras instituciones, lo cual lo hace muy fuerte, pero a su vez también a la hora de integrar y de coordinar, tiene sus limitaciones. Eso mismo sucede en Brasil, en países grandes, donde pensar en un servicio meteorológico integrado, yo creo que es la alternativa, pero no es muy sencillo de implementarlo en la práctica. Entonces, en conclusión, tenemos servicios meteorológicos relativamente con capacidades para cumplir el mínimo de las funciones que está orientado a las alertas tempranas, pero desarrollos específicos en distintos sectores de la sociedad, creo que salvo algunos en las Américas, como el caso de Argentina, el caso del Perú, que están muy orientados a proveer servicios al sector agrícola. El caso del Brasil también tiene un servicio meteorológico que está muy orientado al desarrollo agrícola. Y hay otros muy fuertes. México tiene un servicio específico para el sector aeronáutico, muy potenciado. En Centroamérica tenemos a El Salvador y Costa Rica con avances importantes. En Centroamérica, perdón, en el Caribe tenemos a Cuba, un servicio meteorológico bastante bien desarrollado, y las islas del Caribe con buena infraestructura de monitoreo, sobre todo para la detección temprana y el desarrollo oportuno de las alertas tempranas contra los huracanes. Entonces, allí tenemos un fuerte soporte de trabajo articulado con el Comité de Huracanes, en el caso de Centroamérica, incluyendo Caribe y México, que trabaja muy de la mano, muy coordinado con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Y hay un comité de huracanes a nivel regional que creo que es un muy buen ejemplo y cumple un papel extremadamente importante, especialmente en la temporada de huracanes, en esas latitudes. Muy bien, por lo que menciona, pues como que cada país tiene ciertas fortalezas y ciertas áreas de oportunidad donde podría desarrollar más capacidades. Muy interesante. Ahora mencionó los huracanes. Además de este flagelo, porque, bueno, todos conocemos las estaciones de huracanes que tenemos en nuestra región.
¿Cuáles serían los principales flagelos que existen en las Américas, pensando en la meteorología, además de huracanes? Yo diría que los principales flagelos siempre están asociados con los extremos. Los excesos de agua, que lo asociamos, los huracanes son uno de los sistemas meteorológicos que producen estos excesos de agua, y los déficits asociados con las sequías. Y ahí tenemos, diría yo, que el flagelo más crítico podría resultar la sequía, porque la sequía es como una enfermedad, si lo ponemos en analogía al ser humano, de lento desarrollo y tal vez a largo plazo inclusive, con un impacto, yo diría que un impacto mayor inclusive, porque afecta a tantas áreas, incluyendo a la población. Por supuesto, los excesos, y particularmente el tema de huracanes, está asociado con excesos de lluvia y está asociado también con vientos muy fuertes que producen destrucción de infraestructura. Pero todos los excesos de precipitación que pueden estar relacionados con una simple tormenta severa, también representa un flagelo para nuestros países. Y más allá de los factores netamente físicos, o en este caso meteorológicos, que están asociados a la falta de agua o al exceso de agua, diría que el otro gran problema que tenemos es la vulnerabilidad de nuestras poblaciones y de nuestros territorios. Entonces, ese es un punto crítico en donde muchas veces una pequeña tormenta, puedo poner el ejemplo aquí de Paraguay, una tormenta con 50 milímetros de lluvia en una hora es una catástrofe en este país. O sea, inunda toda la ciudad y produce mucho impacto económico sobre todo, y algunas veces con una lluvia que parece no tan intensa, o en volumen por lo menos, hasta puede producir muertes. Entonces, esos serían los flagelos más importantes, los excesos o los déficits. Y a partir de allí, por supuesto, podemos tener los eventos asociados también a temperaturas, los excesos de calor o las olas de calor, que en los últimos años hemos tenido realmente cambios importantes, lo dicen las observaciones, no es una percepción, y el reciente informe de OMM sobre el estado del clima global del 2021 confirma, por ejemplo, que es el 7º año consecutivo con temperaturas en promedio a nivel de todo el planeta que superan los promedios del año anterior. Y superan ampliamente los promedios de la era preindustrial. Entonces, los excesos de calor son un problema. El año pasado hemos tenido, por ejemplo, temperaturas nunca antes registradas en Canadá, en el oeste de Canadá, con 54 grados centígrados a la sombra. Es una cosa tremenda. O inviernos muy crudos en Sudamérica, con temperaturas que en zonas donde normalmente no es tan frío, se producen heladas y destruyen cultivos. Entonces, todos estos elementos diría que son los flagelos regulares. Si vamos a poner en orden de importancia, por supuesto que las zonas del Caribe, México es un país muy afectado por eventos climáticos extremos, tanto por huracanes como por lluvias intensas, y en menor medida tal vez en países como Paraguay, Uruguay, donde tenemos nuestros mayores flagelos son la sequía, el año pasado y el año 2020 y 2021, fueron 2 años consecutivos de sequía que puso en vilo la navegación fluvial, puso en vilo la producción de hidroelectricidad, puso en amenaza la producción agrícola. Entonces, siempre está asociado a estos eventos: excesos de agua, déficit de agua, calor extremo o frío extremo.
Ahora que mencionaba el calor extremo, recuerdo los incendios devastadores en Argentina, por ejemplo, y los que hemos visto en otros lugares, en California, en Australia, eh, también pues ha sido sumamente dramático. Y esto pues nos lleva a pensar en el calentamiento global y en el cambio climático, que me imagino es un tema toral para el trabajo de la Organización Meteorológica Mundial. Estamos experimentando, como bien lo dice usted, estos cambios con temperaturas cada vez mayores. La comunidad científica ha advertido que si sigue aumentando la temperatura promedio del planeta, pues definitivamente vamos encaminándonos a la catástrofe. ¿Qué valoración hacen ustedes a la luz de todos estos debates sobre el cambio climático y el calentamiento global? Sí, la Organización Meteorológica Mundial siempre trata de mantener una opinión basada en ciencia, Sí. Y basada en observaciones. Entonces, en los últimos 2 años ha lanzado reportes del clima global y del clima también regional. En el 2021 hemos tenido el lanzamiento del reporte del clima para América Latina y el Caribe. Y así como tal, mencionaba el reporte del clima global como una herramienta también para valorar el cambio climático. O sea, como organización, teniendo al IPCC como aliado, más que aliado, el IPCC nace con la OMM, o sea, del interior de la OMM, y el IPCC tiene observaciones concretas en base a las publicaciones científicas de todos los científicos en el mundo, tiene conclusiones muy fuertes sobre el calentamiento global como algo científicamente comprobado. Por lo menos, como me decía ayer un geólogo, el cambio climático siempre existió y siempre va a existir. El problema está en la velocidad con que ocurre eso en nuestro tiempo. Y es allí donde entra esta variable de si somos nosotros los seres humanos los responsables de acelerar este cambio o no. Ese es el gran debate. Pero más allá de ese debate, la OMM, a través de sus publicaciones y con apoyo, por supuesto, de los expertos en todo el mundo, tiene estos reportes para mostrar de una manera basada en ciencia, insisto, y en observaciones sistemáticas estandarizadas, de que estamos en un proceso donde efectivamente se observan cambios muy significativos. El reporte del clima global destaca 4 aspectos de cambios observados en el año 2021. Uno tiene que ver con la concentración de gases de efecto invernadero, sigue en ascenso. El otro tiene que ver con el aumento del nivel medio del mar, como un cambio importante en el 2021, y si sumamos año tras año, es una cuestión que va en tendencia también ascendente. El otro tiene que ver no tanto con un aspecto climático, sino, bueno, aspecto atmosférico, pero tiene que ver con los océanos. La acidificación de los océanos es otro problema importante detectado y reportado en el reporte del clima global de OMM. Y el cuarto tiene que ver con el aumento de calor acumulado de los océanos, que se destacan como los 4 indicadores del año 2021 con récords, con respecto a los estándares, o mejor dicho, a los promedios anteriores. Entonces, OMM tiene el cambio climático como algo, insisto, real, pero no entra en el debate de si existe o no existe, sino más bien trata de mantener observaciones estandarizadas. Hay mucha gente trabajando, expertos que son parte de la organización, pero parte de los propios países miembros, aglutinados en las comisiones técnicas que nos dan esas guías. Y como mencioné, el IPCC es otro organismo que funciona dentro de la propia sede de la OMM y que aglutina a todos estos expertos, en donde tenemos elementos fehacientes que indican estos cambios y que
dentro del sistema de Naciones Unidas, OMM está insistiendo y alertando sobre estos cambios y por supuesto en coordinación con los otros organismos encargados, más que todo en la parte de negociación política, como la Convención Marco de Cambio Climático, también otro organismo de Naciones Unidas. Eso, insisto, entonces estamos más bien en las observaciones, en el registro y en la publicación de todos estos elementos que dan cuenta de los cambios que estamos observando en la actualidad. Muy interesante esto que comenta de que ustedes se abocan a la parte científica, a documentar con evidencias, con estudios, todos estos fenómenos que son tan complejos, ¿no? La concentración de gases de efecto invernadero, el aumento del nivel del mar, que es un gran tema en las Américas, con todos los territorios insulares y también comunidades que se asientan en zonas insulares. Lo de la acidificación de los océanos lo toca muy poco el debate internacional, pero yo creo que es un tema toral, y lo del calor acumulado que mencionaba. Pero yo quiero preguntarle, usted acaba de mencionar que no entran al debate político propiamente, sin embargo el trabajo que hacen es muy importante. ¿Cómo puede visibilizarse, digamos, toda esta investigación, todo este trabajo científico que hace la OMM a la luz de figuras políticas que escuchamos y que sabemos que son negacionistas de la crisis climática? No me acuerdo, por ejemplo, de Sarah Palin, la que fue gobernadora de Alaska y que decía que el cambio climático es un mito. Yo no puedo concebir que una persona que vive en Alaska diga eso, pero bueno, o el propio Donald Trump, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo visibilizar el trabajo? O sea, ustedes no entran al debate político, sin embargo hay un debate político y ahí se cocinan muchas cosas. Por otra parte, ustedes tienen el trabajo científico. ¿Cómo conectar esto, don Julián? Excelente pregunta. Y está dentro de lo que desde la Secretaría de la OMM, nuestro secretario general está impulsando con mucha fuerza, de lo que usted mencionó, la visibilización del trabajo de la Organización Meteorológica Mundial a través de sus miembros, porque finalmente nuestros miembros son los servicios meteorológicos de los países. ¿Y cómo se visibiliza? La única manera es o con buenas asociaciones, con otros organismos que están, digamos, en esa otra esfera por ejemplo, medición de impactos o en términos económicos, en términos sociales. Yo diría que la manera de interactuar y de visibilizar esta tarea, y lo ha hecho nuestro secretario general, lo primero que hizo fue posicionarse en la propia Secretaría de la ONU, en donde se hace visible de que existe un organismo que es capaz de, con la contribución de todos sus miembros, de tener observaciones sistemáticas, estandarizadas, basadas en ciencia, y que pueda ser utilizada esa información para la toma de decisiones. Entonces, en la Secretaría General, OMM hoy es considerado como un organismo importante para las decisiones políticas. A nivel regional, nosotros tenemos el mandato de asociarnos o buscar alianzas con otros órganos hermanos del sistema de Naciones Unidas, pero también de órganos regionales, y involucrar inclusive al sector privado. O sea, el sector privado como un socio estratégico a la hora de visibilizar las actividades que realizan nuestros servicios meteorológicos y la Secretaría como tal. Entonces, en ese fin o en ese orden, tenemos conversaciones con otros organismos, como mencioné, el caso del Sistema de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, claro, el Programa Mundial de Medio Ambiente a nivel regional, la Oficina de Naciones Unidas para Cuestiones Económicas, la CEPAL, la FAO, en donde lo que buscamos es abordar el mismo problema, pero con las competencias de cada uno.
sea, en el sentido de que ponemos nuestro grano de arena en la componente científica para los temas relacionados con clima, agua y tiempo, y nuestras contrapartes son las que finalmente llegan al usuario final. A nivel de los gobiernos tenemos el mandato de acercarnos, por supuesto, a las más altas esferas y participar especialmente de aquellos foros donde podamos, con los reportes del clima, por ejemplo, le comento el reporte del clima para América Latina y el Caribe. Pretendemos hacer el lanzamiento oficial en un evento coincidente con otros eventos en Cartagena de Indias, Colombia, para América Latina y Caribe, pero invitando en forma virtual a todos nuestros socios estratégicos y, por supuesto, la comunidad en general. ¿Para qué? Para mostrar con ejemplos concretos cómo se puede utilizar esa información para toma de decisiones en distintos sectores. No sé si responde del todo a la pregunta que hizo, pero básicamente esa es la orientación, a través de asociaciones, fundamentalmente. Claro, el networking, por supuesto, donde se pueden aportar fortalezas de cada organismo y de cada entidad para un mejor desempeño y mejores resultados. Me quedé pensando también en la visibilidad en términos del financiamiento, porque si se ven más los organismos, pueden pedir financiamiento, ¿no? Y si no los ven, ya ve que en Naciones Unidas tenemos mucho eso de que, ay, la ONU no funciona, no hace nada, hay una guerra en Ucrania y Rusia y la guerra sigue y Naciones Unidas no resuelve ningún problema. Yo, por supuesto, no comparto esos comentarios. Yo creo que la ONU falla en muchas cosas, pero hay muchísimas cosas que hace bien y por eso no las vemos. O sea, cuando las cosas se hacen bien, no las vemos, solamente saltan las que se hacen mal, ¿no? Entonces, es polémico, pero yo creo que la visibilización también ayuda al tema del financiamiento para los organismos en una época muy complicada, en una época de presupuestos escasos, de crisis de las instituciones, de pérdida de confianza en las instituciones, en fin. Bueno, tenemos ya algunas preguntas. Yo reitero la invitación a quienes nos están acompañando aquí en Zoom y en Facebook Live para formular preguntas y comentarios para nuestro invitado. Le preguntan que si ahora en lo que se refiere al clima, tenemos pronósticos más acertados. La pregunta la hace Carmen Anhelo. Bueno, sí, Carmen dice que hace muchos años, cuando pronosticaban el clima y pronosticaban que iba a llover, no llovía y hacía más calor, que si ahora tenemos más precisión en todo lo que tiene que ver con las predicciones del clima. Yo diría que sí, particularmente los pronósticos meteorológicos de corto plazo, de 1 a 7 días, las predicciones me parece que han mejorado tremendamente en los últimos 20 años. ¿Y eso por qué? Porque ha avanzado tanto la tecnología que nos permite tener, por un lado, más observaciones en tiempo casi real, con la ayuda de los satélites sobre todo, y por supuesto capacidades computacionales mucho más robustos, avanzados, que nos permiten poner en práctica o resolver estas ecuaciones complejas de una manera más precisa. A nivel de pronósticos climáticos, es todavía un desafío. En la actualidad tenemos pronósticos climáticos a 3 meses, a 1 año, inclusive a 10 años, pero obvio, la atmósfera es un sistema caótico, tiene una componente caótica importante, entonces debemos tener bien claro cómo comunicar estas predicciones. En el caso de la predicción meteorológica, son predicciones en su mayoría de las veces objetivas, basadas ya en modelos meteorológicos numéricos y tenemos pronósticos objetivos. Las predicciones climáticas son un poco más complejas. Tenemos los modelos climáticos que dan predicciones
determinísticas, pero se sigue comunicando mayormente los pronósticos probabilísticos. Entonces damos una tendencia en base a nuestro conocimiento actual de cómo funciona el sistema climático. Por ejemplo, para poner un ejemplo simple, cuando tenemos un evento, el Niño o la Niña, es mucho más fácil conocer porque hay muchas publicaciones. La ciencia ha avanzado mucho en relacionar el impacto de este evento Niño o Niña, ENSO en general, con el comportamiento del clima en subregiones y particularmente en países. Entonces, allí el pronóstico climático se da en términos probabilísticos y la capacidad de acierto es mucho mayor. Actualmente la ciencia ha avanzado mucho en los pronósticos subestacionales, que es una necesidad sumamente crítica, diría yo, especialmente para los sectores agrícolas, de producción agrícola, en donde, o la producción de hidroenergía, en donde podemos tener cierta noción del comportamiento de la precipitación y temperatura a rangos de 30 días a 45 días. Entonces, esa gama o ese rango temporal, ha habido avances importantes a nivel científico. A nivel operacional, creo que todavía está en pañales. Digo, a nivel operacional, desde un servicio climático, producir ese tipo de información está en pañales porque seguimos dando, por lo menos en las Américas, un pronóstico probabilístico y restringido a 3 meses en la actualidad. Ahora, resumiendo, los pronósticos meteorológicos, creo que hay más de un 90% de efectividad en cualquier región de las Américas y del mundo en la actualidad. Pero pronósticos climáticos todavía sigue siendo un desafío. Claro, pero es cierto, yo a veces cuando quiero saber si va a llover o cómo se está planteando, es bastante acertado, ¿no? Y también, por ejemplo, con agua, aquí en México nos avisa cuando se tiene en vista una lluvia muy intensa, ¿no? Con cierta cantidad de muchos milímetros de precipitación pluvial para que nos preparemos y tomemos precauciones. Entonces yo creo que ahora sí es más acertado y en otros tiempos no, pero fascinante lo que comenta de cómo hemos avanzado en esta materia. Le preguntan si la OMM nació en 1950, ¿cómo se hacía la observación atmosférica cuando no había satélites? Y bueno, claro, porque el primer satélite lo puso en órbita la URSS en 1957. Don Julián, qué interesante pregunta. Muy interesante. En realidad las observaciones tienen de muy larga data, entre comillas, porque si vamos a mirar la historia, creo que desde 1800 y resto, principios de 1800 empezaron las primeras observaciones de temperatura y presión atmosférica. Pero recién a finales del 1800 es que se empieza a intercambiar datos. Y es por eso que eso explica, mejor dicho, por qué los pronósticos meteorológicos en el pasado eran tan malos, porque no teníamos observaciones. Entonces, cuando nace la OMM, lo primero, en el 50, lo primero que se establece es el intercambio de estos datos y el establecimiento de la red sistemática. Pero recién con la puesta en órbita de satélites y el desarrollo de esta tecnología es que hoy tenemos capacidad de observar la atmósfera de la Tierra, tanto desde el espacio como desde la superficie de la Tierra, desde los océanos, y también es importante mencionar que la aviación comercial genera datos tanto de los aterrizajes, los despegues y del vuelo de crucero. Hay un programa denominado AMDAR que lo que hace es intercambia datos de estos aviones y también van a los centros mundiales de procesamiento de datos para la producción de los pronósticos meteorológicos. Entonces, la OMM nace en el 50 con el objetivo de organizar el intercambio de datos fundamentalmente. Y en el pasado
A mí me tocó todavía vivir eso cuando teníamos imágenes satélites en un receptor, se denominaba HRPT y era un papel con una imagen horrible que no, apenas se entendía. Hoy es distinta la historia. O cuando se intercambiaba datos con clave Morse de un país a otro, Claro. donde existía un sistema de comunicación basada en esa tecnología, y OMM lo que estableció después fueron los códigos para intercambiar estos datos. O sea, por ejemplo, un reporte meteorológico en números, con los alfanuméricos. Hoy esos reportes utilizan otra tecnología basada en datos binarios y se puede intercambiar datos de satélites, de radares meteorológicos, de radiosondas, etc. Entonces, el nacimiento de OMM lo que facilita es toda esta coordinación global, y eso ha permitido la evolución de la mejora de los pronósticos meteorológicos. Qué maravilla. Y esto de la aviación comercial, mientras lo escuchaba, me quedé pensando en lo importante que es la contribución de la aviación comercial, porque los aviones necesitan tener pronósticos y también información sobre las condiciones climáticas, porque de otra manera podrían sufrir una catástrofe, ¿no? Es correcto, ¿no? De hecho que la meteorología en el mundo nace con la marina. Son los barcos los primeros que usan la información meteorológica, pero se desarrolla con la aviación. Y voy a decir algo que tal vez caiga un poco mal, pero el mayor desarrollo de la meteorología se produce durante y después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de la aviación también y de todas las investigaciones en ese momento. Por ejemplo, en esa época se descubre la corriente en chorro, se descubre que era más fácil volar de esas corrientes para acelerar el traslado, el desplazamiento de los aviones. Claro. En fin, la aviación es el impulsor del desarrollo también de la meteorología, porque es una actividad que sin observación meteorológica en un aeropuerto, un avión no despega ni aterriza. O sea, el primer dato que necesita es la información meteorológica en pista y en su ruta. Entonces, eso hace que, mejor dicho, que se desarrolle ese sector mucho más rápido que los otros. Claro, por ahí cuentan que la decisión de arrojar la bomba atómica en Hiroshima tenía que ver con condiciones meteorológicas, ¿no? Claro, me imagino que sí, que es real, ¿no? Para diseñar ataques en un conflicto armado, pues hay que tener las condiciones meteorológicas apropiadas. Le preguntan si la OMM tiene satélites para la teleobservación de la Tierra. Es importante, gracias por la pregunta, y aclaro que la OMM como organismo realmente no tiene nada propio en su sede ni absolutamente nada. La OMM es una entidad que coordina las actividades de los países miembros. Los satélites son de cada país. Por ejemplo, los satélites, los mayores desarrolladores para fines meteorológicos están en Estados Unidos, Japón, Corea, India, China, Unión Soviética, Rusia, Europa, la Comunidad Europea, son los que dueños de los satélites. Lo que la OMM hace es articula y coordina el intercambio de esta información, y mismo los grandes centros productores globales de pronósticos meteorológicos están en lo que nosotros denominamos los centros globales. Uno está en Washington, otro está en Melbourne, Australia, y el tercero está en Rusia, en Moscú. Entonces, estos centros son los que reciben toda la información generada por los satélites, por los aviones, por las estaciones en tierra, por los barcos, asimila esos datos y genera las predicciones globales. Adicionalmente, muchos países desarrollados como Canadá, Alemania, Francia, Inglaterra, tienen sus propios modelos globales y también acceden a esta información que reciben los centros globales, producto de este intercambio que facilita la OMM. La OMM es como un gran articulador y
generador de normas y procedimientos que acuerda con sus países miembros y los pone en implementación. Eso sería la OMM. Pero como organización no tiene absolutamente nada propio más que una pequeña secretaría basada en Ginebra que lo que hace es apoya todas estas actividades por medio, como dije, de normas, procedimientos, facilita la capacitación técnica, la formación, las publicaciones, etc. Y por eso entonces se habla de que la OMM fomenta el intercambio libre y sin restricciones de datos, información, productos y servicios. Pero sí funciona esto. O sea, ahora que dijo, y la pregunta fue buenísima, si tenía satélites y usted dice que no, que los satélites son de los países. ¿Sí funciona el compartir información? ¿Hay algún país que diga, no voy a compartir información? Esta información me la reservo. ¿No pasa eso, don Julián? Bueno, hay en esta nueva política de datos, pasa, la respuesta es sí, sucede. Pero Okay. hay un mínimo de información que sí se comparte libre e irrestrictamente. Hay muchos países, especialmente los países en desarrollo, que aún ven el intercambio como no favorable para su propio beneficio. O sea, es difícil entender a veces que si yo comparto un dato de mi país, voy a retribuirme o voy a tener beneficios de todo el conjunto para mi propia gestión interna. Uh-huh. Entonces, hay por supuesto un mínimo de información que se comparte y cada país tiene redes particulares para cada sector que lo considere estratégico. Por ejemplo, las grandes hidroeléctricas comparten datos, pero de repente no comparten los datos en tiempo real. Pero eso ya depende de cada país cómo se articula con todas estas instituciones, porque no solamente el Servicio Meteorológico es el generador de información, sino hay otras entidades. Lo que OMM promueve es que a través del Servicio Meteorológico se puedan articular con esas otras entidades. ¿Por qué? Porque la OMM como organismo de Naciones Unidas ve al país miembro, no al Servicio Meteorológico. O sea, es el país. En el caso de México, es el país el que tiene voz en la organización. ¿A través de quién? Del director del Servicio Meteorológico de México, que es el representante permanente. Pero su función es abrir la cancha, digamos, a todos los sectores en el país, pues sobre todo ver cómo gestiona y articula para que todos estos sectores puedan contribuir con un compromiso que asumió el país al firmar o al avalar lo que se decide en el Congreso, porque finalmente es eso. Entonces, sí hay a veces restricciones, tenemos algunos inconvenientes en algunos países, especialmente en África, donde el intercambio no es tan libre. En otros casos tenemos limitaciones con los mismos países por falta de presupuesto. No es tan sencillo. No podemos exigir a un país a que monte estaciones y los mantenga. No es esa nuestra función. Por eso OMM con esta nueva política de datos también creó un nuevo mecanismo financiero denominado SOF, que sería, SOF es una palabra que es acrónimo de una palabra en inglés de observaciones sistemáticas, un mecanismo financiero para observaciones sistemáticas, que va a financiar a aquellos países especialmente menos adelantados, no los nuestros en Latinoamérica. En Latinoamérica creo que solamente Haití, Guyana y Surinam están en esa franja de países menos adelantados, en donde puede acceder a este mecanismo de financiamiento y donde la OMM, a través de este mecanismo, pone la estación y opera la estación para tener una red global denominada GIBON, que sería el Sistema Global de Observación de OMM, que
GBOM del inglés también, del Global Basic Observing System Network. Ese sería el acrónimo. Lo que persigue es tener observaciones sin huecos en los países menos adelantados. Ese sería el objetivo. Pero a la pregunta, si bien hay algunas limitaciones, yo creo que la mayoría de los países miembros de OMM intercambian estos datos libremente. Puede mejorar, por supuesto. Y quisiera destacar allí el tema de satélites. En el caso de satélites de observación meteorológica, como usted sabe, la tecnología satelital está muy desarrollada, pero en el caso de observaciones meteorológicas tenemos para las Américas, el único país que genera esta observación en la actualidad es Estados Unidos, porque tiene los satélites tanto polares, de órbita polar, como los satélites geoestacionarios, para uso exclusivo de observaciones meteorológicas. Y debo destacar que fueron muy generosos con todas las Américas, porque están cubriendo prácticamente todo el espectro, o sea, toda el área geográfica de las Américas, y esa información es libre e irrestricta para todos. Todos accedemos a esa información y en la actualidad han facilitado inclusive mecanismos alternativos a tener que adquirir una tecnología muy costosa como receptores de imágenes satelitales. Han facilitado el desarrollo de, usted debe conocer, el GeoNetCast América, que con una tecnología relativamente simple podemos acceder a imágenes prácticamente en tiempo real, porque estamos hablando de observaciones cada 30 minutos, cada 30 minutos en distintos canales que nos permiten a nuestros países poder tener un monitoreo con esa tecnología de tormentas intensas y permite a los servicios meteorológicos acceder a ese tipo de observación y cumplir con su función. Sin satélites estaríamos muy amenazados porque nos quedaríamos casi ciegos y necesitaríamos implementar otro tipo de observaciones como los radares meteorológicos, que cuestan mucho más dinero y su rango de acción es mucho más reducido. Lo ideal es tener la combinación de ambos. Es por eso que a nivel latinoamericano, yo mencioné eso en la exposición de la semana pasadas, de que hay, por lo menos desde la comunidad meteorológica, hay un interés de fomentar un potencial desarrollo de un satélite meteorológico a nivel latinoamericano, lo cual de momento es algo todavía posiblemente lejano, no imposible, pero lejano, pero creo que es necesario, dado que hoy toda América depende exclusivamente de los satélites americanos para fines meteorológicos. Ojalá con la creación de la ALCE, de la Asociación Latinoamericana y Caribeña del Espacio, pudiéramos avanzar en algo así. Sería formidable y creo que muy necesario. Y sería muy benéfico para todos. Ay, don Julián, se nos acaba el tiempo, pero hay un par de preguntas más que quisiéramos hacerle, abusando de su disposición. Le preguntan sobre el sector privado y la colaboración con la OMM y citan el caso de Elon Musk, que tiene una constelación de satélites, que por cierto algunos se vieron afectados por una tormenta solar, pero preguntan si es posible la colaboración del sector privado con la OMM, si ha habido este tipo de colaboraciones o si solamente colaboran con países. La respuesta es afirmativa, sí. Sí, de hecho, OMM promueve la asociación público-privada. Está consciente, digo OMM como organismo integrado de los países miembros, no secretaría solamente, pero en la secretaría cumplimos lo que el mandato del Congreso. Entonces, hay un mandato claro de que el sector privado debe ser parte
de esta iniciativa, de nuestro fin, digamos. Tanto para la constelación de satélites, ese es el futuro. Hay una serie de empresas privadas que hoy están ofertando satélites pequeños con un mayor número en cantidad, que también pudieran cumplir las mismas funciones. Entonces, como Secretaría, OMM promueve el acercamiento al sector privado, trata de reglamentar, digamos, de establecer las reglas de juego, de manera a que haya un beneficio mutuo, tanto para el fin que persigue la organización, que al final de cuentas, ese fin que persigue la organización es en beneficio de cada país individual que es miembro de la OMM. Pero la respuesta concreta es sí. Promovemos, de hecho tenemos una oficina en la Secretaría dedicada exclusivamente a este acercamiento público-privado. Es una oficina que depende del secretario general directamente, pero que está abordando estos temas del acercamiento público-privado. Así es. Correcto. Una más. Si la teleobservación de la Tierra, aunque sea por razones meteorológicas, se puede ver limitada por consideraciones de seguridad nacional. Tuvimos, no oficial, lo que le voy a contar no es oficial, Okay. aunque comparta con todo el mundo. Tuvimos esa situación en el pasado en un conflicto, un conflicto aquí en Sudamérica, en donde se vieron afectados por restricciones temporales en ese momento de conflicto. Formalmente hablando, no debería de haber restricciones. La experiencia más reciente, la guerra en Ucrania, mostró que hubo una disminución significativa de observaciones meteorológicas para intercambio, pero no cesaron las observaciones. Sigue intercambiándose información, o sea, tanto para el sistema global como Ucrania recibiendo información meteorológica igualmente. Hay que entender que por razones de seguridad, por supuesto, cada país es soberano. Eso es lo que tenemos que entender de primera mano. Cada país es soberano y puede decidir en un momento dado restringir, y bueno, no nos queda otra que aceptarlo. Hasta el momento no hemos tenido experiencias muy catastróficas en ese sentido. Pero y termino con eso, cada país es soberano de lo que comparte y impone las reglas del juego. Nosotros recomendamos, el país es soberano. Pero entonces la moraleja es que los conflictos disminuyen la cooperación. Bueno, pues eso ya lo sabíamos. Sin duda, sin duda. Sin duda. Oiga, don Julián, una cuestión más antes de pedirle una reflexión final. Le preguntan si los ciberataques, por un lado, o sea, ataques hechos por hackers, crackers desde la Tierra contra satélites, o también las tormentas solares, pueden en un momento dado comprometer la información, los datos que generan los satélites en materia climática. Me imagino que en todas las materias, pero en los temas que estamos abordando. La respuesta mía es que sí, claro que puede poner en riesgo sin dudas. Afortunadamente no hemos tenido esa situación hasta el momento. Hubo una experiencia reciente, creo que en Costa Rica, si no me equivoco, en donde tuvieron un ataque de esa naturaleza. Igual tuvimos en Paraguay en el pasado, donde no precisamente, o sea, estoy hablando de algo muy local, pero que puede servir como ejemplo de la amenaza que eso puede significar. O sea, tuvimos un ataque, recuerdo, en donde bloquearon nuestra página web. Y eso nos deja sin información para la población y genera cierto caos interno, más aún si estamos en una situación de tormentas intensas donde tiene que haber algún tipo de alerta. Entonces,
La respuesta es sí, siempre estamos vulnerables hacia esos ataques y si llegase a ocurrir, por supuesto que puede poner en riesgo todo el sistema y finalmente amenazar las alertas que pudiéramos tener para determinados momentos y sitios, ¿no? Puede ser una amenaza muy real. Y las tormentas solares, ¿no? Porque también desquician Sin a los duda, satélites. sin duda, sin duda. Sin duda. Muy bien. Oiga, don Julián, pues para despedirnos, no puedo dejar pasar el hecho de que usted tiene formación como meteorólogo y le pediría una reflexión final sobre, bueno, cómo andamos en recursos humanos en América Latina y el Caribe en meteorología. Yo ignoro completamente cómo estamos en ese tema. Y aquí hay muchos estudiantes de relaciones internacionales y de áreas de ciencias políticas y demás. Y preguntarle cómo podemos estimular a las juventudes para que se involucren más en estos temas, que sin duda son torales y ante los desafíos ambientales, climatológicos, en fin, todo lo que hemos discutido aquí, pues se parecen profesiones imperiosas y muy necesarias. Por favor, don Julián. Sí, gracias por la pregunta. Yo diría que en términos de formación académica en el área de meteorología en sí, tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones cada vez, creo que son inclusive más acuciantes en cuanto a la formación básica de meteorólogos en sí. La meteorología es una especialización de la física, finalmente. Sí. O sea, un estudiante de física con ciertas competencias específicas en temas como dinámica de la atmósfera, meteorología sinóptica, termodinámica, puede convertirse en un meteorólogo. Entonces, hay muchos países como el caso, creo que el propio México, aunque México tiene licenciaturas de meteorología en algunas universidades, si no me equivoco la de Veracruz es una de ellas, pero no en todas las grandes universidades tiene la carrera de meteorología como grado, pero sí como posgrado. Hay muchas universidades en Latinoamérica que tienen posgraduación en meteorología. El caso de Colombia, el caso de México, el caso de Argentina, que tiene doctorado. Brasil tiene varias universidades que forman meteorólogos de base, de grado, y luego también posgrados. Desafortunadamente la carrera, y le soy muy franco, no es tan demandante porque posiblemente tampoco es visto como una carrera de mucha demanda en términos de trabajo, es decir, ¿dónde va a trabajar un meteorólogo? Si no es en el servicio meteorológico solamente o en el servicio hidrológico también. Yo creo que va cambiando el concepto, cada vez tenemos más organismos que utilizan la información meteorológica para sus propios fines y demandan también la formación, recursos humanos formados en meteorología. A su pregunta, tenemos varias universidades en las Américas que aún tienen carreras de meteorología. Otros países como Chile se van habilitando en la medida de las necesidades, pero hay bastante posgraduación en esta temática. Y eso es bueno. Es una carrera que, como dije al principio, tiene mucha demanda de parte del alumnado. O sea, no es una carrera fácil. Hay que tener formación y a uno tiene que gustarle la física, tiene que gustarle las matemáticas, tiene que gustarle la ciencia en general. Entonces, yo les soy franco, jamás pensé en ser meteorólogo. Yo estudiaba física, pero cuando me ofrecieron estudiar meteorología con una beca lo hice, fui y la verdad quedé encantado y apasionado con la meteorología. Es una cuestión que tiene que gustarle. Los campos de trabajo en la actualidad yo creo que están aumentando en general adicional a los servicios meteorológicos.
tenemos una crisis en los servicios meteorológicos nacionales, casi diría en todas las Américas, de que cada vez tenemos menos meteorólogos. Eso es una realidad también. Pero afortunadamente, y no me tomen mal, afortunadamente con todos estos extremos climáticos, creo que la demanda del servicio es cada vez mayor y eso también va a estar relacionado con el mayor interés de nuestros jóvenes para formarse en esta área. Y ojalá así sea, ojalá así sea. Necesitamos más meteorólogos. Sí, necesitamos una masa crítica sobre estos temas y bueno, esperemos que haya interés y lo podamos promover, que también fue un poco la idea de esta entrevista, ¿no? Conocer más sobre estos temas y la divulgación del trabajo que se hace sobre un organismo muy importante, sobre todo en estos tiempos de cambio climático y de tantos desafíos ambientales. Y le agradezco mucho, don Julián Báez Benítez, por su tiempo, su disposición para estar esta tarde con nosotros. ¿Algún mensaje de despedida? Primero que nada, le agradecido soy yo, muy contento de poder compartir con usted este tiempo. Y con mensaje de despedida, solamente alentarlos a todos los que nos escuchan y ven en este momento de que debemos de cuidar nuestro medio ambiente en donde nos toque. Estamos en un momento difícil como seres humanos en nuestro hábitat natural, que es el planeta Tierra. El cambio climático no hay que tomarlo a la ligera. Yo creo y estoy convencido de que, insisto, independiente del debate si existe o no existe, estamos ante las consecuencias y eso demanda del esfuerzo de todos y de todas las áreas. Nosotros somos parte de un peldaño en la organización, pero como humanidad tenemos que prestarle mucha atención a nuestro medio ambiente y bueno, alentarlos a todos a eso y a contribuir con nuestro planeta, a que las cosas se mantengan, sobre todo preservar ese concepto de sostenibilidad, preservar para los que nos siguen después. Nosotros estamos de paso, seguramente algunos como yo, ya en los últimos momentos, pero vienen nuestros hijos, nietos, y tenemos que mantener el planeta habitable y en buenas condiciones para esas generaciones futuras. Muchísimas gracias, gran mensaje. Efectivamente hay mucho que podemos hacer para contribuir a la sostenibilidad del manejo de basura, nuestros hábitos alimenticios, el uso del coche, del transporte público, la bicicleta, tantas cosas que podemos hacer, el reciclaje de basura, ¿verdad? El manejo de basura. En fin, pensemos en eso, pensemos en aportar nuestro granito de arena y sin duda esto puede también hacer la diferencia. Le agradezco muchísimo de nuevo a nuestro invitado, agradecemos la presencia de todos ustedes. Los invitamos a que nos contacten a través de nuestras redes sociales para que sigan nuestros eventos y nos propongan temas y a quienes les gustaría que invitáramos. Gracias por el favor de su atención. Les deseamos una muy buena tarde y hasta pronto.